Espíritu Santo, te invitamos a este tiempo de oración, este tiempo de palabra. Gracias porque antes que nosotros llegáramos, ya tú estabas aquí. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Eres la persona más importante en este lugar y honramos tu presencia. Rendimos nuestras vidas, nuestro intelecto. Rendimos, Padre Santo, nuestra voluntad delante de tu presencia. Que la sangre de Cristo cubra cada una de nosotros. Que la sangre de Cristo cubra cada uno de nuestros pensamientos. Y que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Porque tu palabra tiene que hacer un efecto transformador en nuestras vidas. Bendito Dios del cielo, hemos visto a través de la Biblia, a través de las décadas, de las generaciones, de los siglos, cómo, Padre Santo, tú has prosperado personas, siervos tuyos, Señor, aún en los momentos más difíciles de crisis que en ese entonces el mundo atravesaba. Hemos visto, Señor, en toda la Biblia cómo los milagros, las señales, los prodigios del cielo se han manifestado de una forma sorprendente en la tierra. Entonces, Señor, nosotros creemos que para esta temporada hay milagros que se empiezan a abrir a favor, que para esta temporada, Señor, hay crisis, aleluya, que se van a pagar, hay crisis que van a cesar, hay crisis que ya le llegó su fecha de caducidad, Espíritu Santo, pero todo inicia con una palabra, así que te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a comprender, que abra nuestro entendimiento y que nos enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cubre nuestra mente. Reprendemos todo ataque del enemigo. Reprendemos ahora todo espíritu de distracción. Reprendemos todo espíritu de sueño. Reprendemos todo aquello que nos trae el letargo, aquello que quiere traer pesadez allí donde estamos, para que no recibamos la palabra. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y mandamos ángeles, guerreros alrededor de nuestras casas que hagan cerco de protección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, si puedo escribir allí, por favor, la puerta de entrada. Vamos a estudiar bajo este o a enseñar bajo este tema. La puerta de entrada. Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, después que Jesús relata la parábola, Mateo 13:9, al final Jesús dice esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Juan habla en Apocalipsis y Juan en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan no está hablando con personas sordas, ni tampoco Jesús se está refiriendo a personas que tienen una discapacidad del oído, que tienen una discapacidad auditiva. No, está hablando de que hay varios tipos de oído y esa es la enseñanza que quiero traer hoy. El oído que decides abrir determinará la temporada que estás por vivir. Anota, por favor. El oído que decides abrir determinará la temporada que estás por vivir. Voy a repetirlo para que anotes eso, por favor. El oído que decides abrir determinará la temporada que estás por vivir. Toda puerta necesita una llave, por eso le titulé la puerta de entrada.
Toda puerta necesita una llave, pero en el reino de Dios muchas veces la llave no está en la mano, está en el oído. Hay temporadas que no se abren con fuerza, ni con dinero, ni con contactos. Hay temporadas, amados hermanos, que solo se abren cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a escuchar la voz correcta. Nuestro oído es una puerta de entrada. Nuestro oído es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aún médicamente el oído es el encargado, nuestro órgano auditivo, de equilibrarnos. Una persona con el oído dañado pierde el equilibrio fácilmente, se marea, le dan vértigos, porque el oído nos equilibra. Una persona con el oído dañado, hermano, no puede mantenerse en pie muy fácil. ¿Por qué? Porque se levanta y el mismo oído, como está dañado, ¡pum!, lo derrumba. Ya estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Confírmeme allí con un amén, por favor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias, hermana Lore. Hay una clave clara aquí. El enemigo sabe que nuestro oído es el equilibrio. El enemigo sabe que por el oído está la puerta de entrada. Por eso el enemigo pelea tanto nuestro oído espiritual. El enemigo trata de meter ruido para que no escuchemos la voz de Dios. Trata de meter distracciones para que no escuchemos la voz de Dios. Trata de meter desánimo para que no escuchemos la voz de Dios. Trata de meter comodidad, que muchas veces no me quiero levantar, que no me quiero poner la ropa, que no quiero ir al culto, que no quiero hacer lo que tengo que hacer, porque estoy en una comodidad. Y muchas veces esa comodidad está impidiendo que yo escuche la voz de Dios. El temor, el cansancio, la ansiedad, el agotamiento. El enemigo trata de hacer todo este tipo de cosas para que tu oído y el mío se mantengan desconectados de la voz de Dios, porque lo único que puede potencializar un propósito es cuando constantemente escuchamos la voz de Dios para avanzar, a pesar que el mar rojo esté enfrente y los egipcios atrás. Amados hermanos, cuando nosotros iniciamos a escuchar la voz de Dios, veremos que vamos a ser invencibles e indetenibles a pesar de la crisis, a pesar del proceso, a pesar de la lucha. Miren, en una ocasión, Génesis 26, hay una crisis grande, hay un hambre en la tierra. Y Isaac, movido por sus emociones, escuchando el oído humano, porque vamos a hablar de los tres niveles de oído ahora, pero escuchando ese oído humano, esa voz de la crisis, intentó ir a Egipto y el Señor le interrumpe y le da una palabra y le dice, permanece en este territorio y yo te voy a prosperar. Él obedece porque escucha la voz de Dios y la palabra dice que él sembró en aquella tierra escúchame bien, y cosechó al 100 por 1. Es decir, que la crisis nunca detuvo la cosecha de Isaac. Hermano, yo he escuchado de personas asiáticas, por no decir chino, que en estos tiempos están abriendo negocio y están prosperando y no tienen al Espíritu Santo. Perdón. Entonces nosotros que tenemos el poder de Dios morando en nosotros, más debemos avanzar y prosperar aún en medio de cualquier crisis que estemos enfrentando. Entonces el enemigo sabe esto, porque el oído es la puerta a la fe, a la dirección, a la transformación, a la nueva temporada. Yo quiero declarar sobre tu vida que después de este ayuno vas a entrar en una nueva temporada. Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que después de este tiempo de ayuno, después de conectar tu oído estos 3 o 4 días con la palabra de Dios, apenas te levanta, vas a entrar en una nueva temporada. Escuche bien, el oído incorrecto puede mantenerte preso del ayer, del pasado, del yo no puedo, del yo no soy, del yo no tengo, del no seré, del no lo lograré. Ese es el oído incorrecto. Pero el oído correcto puede introducirte
en el próximo nivel de Dios para ti. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú estás siendo introducido en el próximo nivel de Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios te está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo creo en el nombre de Jesús que tú estás siendo catapultado, impulsado, así como la flecha. Tú piensas que va para atrás, pero el arquero que tiene la flecha le está jalando hacia atrás, pero es para que llegue con mayor impulso donde va. Yo creo en el nombre de Jesús que eso es lo que está aconteciendo en tu vida, que tú estás pensando que hay un retroceso, pero no es un retroceso, estás cogiendo impulso. Por favor, escríbame allí, estoy tomando impulso, no estoy retrocediendo, estoy tomando impulso. No estoy retrocediendo. Escriba, por favor, estoy tomando impulso porque lo que me costó 2 años ahora me va a costar 2 meses, porque el impulso, sin darme cuenta, va a costar, va a doler, pero cuando la flecha es lanzada, llega el aceleramiento. Y creo en el nombre de Jesús que después de este impulso que estás tomando, viene un aceleramiento para tu finanza, viene un aceleramiento para la salvación de tus hijos. Viene un aceleramiento. Mira, Dios le dijo a Jeremías, apresuro mi palabra, acelero mi palabra para que se cumpla. Y yo creo que ese aceleramiento se establece en tu casa. Bueno, yo no sé si puedo profetizar, pastora. ¿Qué dice usted? Bendito Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Estás tomando impulso. Aleluya. Ahora bien, hay 3 niveles, hay mucho material y poco tiempo. Así que voy a acelerar y usted, por favor, agarre lo que Dios le dé en el camino. Perdón. Mire, hay 3 niveles de oído, porque el oído es la puerta espiritual. Y escuche bien, antes de entrar, quiero explicarte por qué el enemigo pelea tanto el oído. Porque todo entra primero por el oído. Todo entra primero con una voz. Dios nunca llamaba a alguien sin antes hablarle. Nadie podía ser llamado. Dios antes de usar a alguien, mire, hasta Jesús. Y usted me dice, ¿cómo así? Claro, en el bautismo, hermano. En el bautismo Jesús escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo confianza. Entonces, aún Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, tuvo que escuchar la voz de Dios para empezar su ministerio. Nadie que no escucha la voz de Dios puede iniciar nada. Lo que te da el acceso o lo que te da el inicio para tú tener éxito, sin importar la crisis, es que antes de iniciar ese proyecto, tú escuches la voz de Dios. Y si Dios te dice, ve, mira, lo vas a lograr, aunque veas todos los obstáculos, aunque veas que hay diferentes oposiciones, vas a prosperar porque Dios fue quien te dijo que vas a prosperar. Tus hijos se van a salvar porque fue Dios quien lo habló. Tu cuerpo será sanado porque fue Dios quien lo habló. Pero la ciencia dice, no importa si la ciencia dice, la voz de Dios está por encima de la ciencia. La voz de Dios está por encima de la crisis, la voz de Dios está por encima de los gobiernos, la voz de Dios está por encima de lo creado. Entonces el enemigo sabe esto. Y escuche bien, 4 ejemplos rapiditos que voy a poner y usted anote, por favor. ¿Por qué cayó Eva? Por escuchar la voz incorrecta. Satanás nunca tomó el fruto y se lo dio obligado a él. Satanás, a través de las palabras, le abrió una puerta a Eva al punto que Eva, lo que antes veía como prohibido, ahora lo veía como codiciable y deseado. No sé si me explico aquí, hermano. Satanás le cambió la perspectiva del fruto prohibido a través del oído. Cuando le prestamos el oído a la serpiente, los resultados serán muy, pero muy devastador para nuestra vida. Tengamos cuidado. Satanás nunca le dio el fruto a comer. Simplemente usó el oído para entrar. Y cuando entró, le cambió la perspectiva. Lo que antes era pecado,
ahora era codiciable y deseable y admirable a sus ojos. ¿Por qué? Porque Eva le abrió la puerta del oído. Pero voy a seguir. Israel en el desierto, Números capítulo 13, ayer lo estudiamos un poco, verso 31, mire lo que pasó. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hermano, mire lo que dice todo el pueblo, qué mentiroso. Todo el pueblo, no había nadie de 5 pies, perdón, sí, de 5 metros o de 5 pies. O sea, todo eran gigantes para ellos. ¿Por qué? Entonces, mire, ellos empezaron a hablar estas palabras y contaminaron todo el pueblo. Si usted ve el capítulo 14 inicia, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, lo que entró por su oído empezó a hacer una declaración profética al punto que ellos murieron en ese desierto. Pero ¿qué fue lo primero que contaminó su vida? El oído. Empezaron a escuchar a los 10 espías dando una noticia negativa y eso le abrió una puerta de entrada. Ese, al punto que, hermanos se desanimaron, quisieron morirse, lloraron, no durmieron en toda la noche, le dio insomnio. Note esto, cuando usted se levanta en la mañana y lo primero que escucha es la voz de alguien hablándole mal, diciéndole su defecto, eh, atacando su vida, usted ese día, si no cierra el oído, usted ese día va a pasar un día en tristeza, en desánimo. Pero si usted empieza a escuchar la voz de Dios apenas se levanta, como lo está haciendo en los devocionales, usted se dará cuenta que va a pasar el día animada, va a pasar el día en victoria, va a pasar el día en contentura, en alegría, en gozo. Entonces, hermano, tengo que ir avanzando. Mire, Israel se desanimó por no escuchar la voz correcta. Habían 2 espías que podían dar y estaban dando un testimonio de la tierra prometida, que era el correcto, pero ellos no escucharon eso, escucharon el de los 10, y como escucharon el de los 10, entonces eso provocó desánimo. Ahora bien, escuche bien lo que voy a decir, voy a poner 2 ejemplos ahora de la voz correcta. Samuel despertó a propósito cuando aprendió a discernir la voz de Dios. Antes de Dios llamar a Samuel al ministerio, primero lo llamó para que aprendiera a reconocer su voz. No sé si estamos aquí, amada iglesia, y Dios, escuche bien, empezó a familiarizar su voz con el oído de Samuel. Y Samuel al principio no sabía que era Dios y iba pensando que era Elí. Ese está en 1 Samuel capítulo 3. No estoy buscando la cita bíblica por el tiempo, pero escuche bien. Entonces, ¿qué pasó con esto? Eh, que Samuel le dice, mira, Jehová habla que tu siervo oye. Dios necesita un oído que esté dispuesto a escuchar su voz. No, no me estoy explicando, yo sé, porque si me estuviera explicando, usted dijera, amén, ese es mi oído. Dios necesita un oído que esté dispuesto a escuchar su voz. Entonces, antes de Dios llamar a Samuel, Dios primero conectó su voz con el oído de Samuel. Voy a repetirlo. Antes de Dios llamar a Samuel al ministerio, primero conectó su voz con el oído de Samuel. Voy a repetirlo. Antes de Dios darte un proyecto, antes de Dios moverte en fe, antes de Dios hacer algo grande en tu vida, primero conectará su voz con tu oído para que te muevas. Mm. El problema es que a veces pensamos que es Dios y son nuestras propias emociones. Ahora lo veremos en el oído emocional, porque vamos a hablar de 3 oídos rapidito. Entonces, como estoy en la emoción, por eso es que no puedo
fructificar, no veo el fruto, no hay una firmeza, no hay una permanencia. ¿Por qué? Porque nunca fue Dios que me habló, simplemente me hablé yo mismo desde el oído del alma. Ay, 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 ay. Esto se está poniendo bueno, pastora. Seguimos, dígame. Agítame, pastor, al menos tú. Dime, predica, pastor. Gloria al Padre, aleluya. Otro ejemplo vivo y claro, dinámico y práctico. ¿Cuál es? Pedro caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque conectó su oído con la voz de Jesús. Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro le hace una petición porque quiere escuchar la voz de Jesús. Y Jesús le dice, ven. Ese ven entró por el oído de Pedro y movió, escúchame bien, su espíritu, sacudió su espíritu para Pedro obedecer, creerle a Dios y hacer algo que nadie más ha hecho en esta tierra, solo él y Cristo. Es lo que se ha documentado en la Biblia. No sé si usted conoce a otra persona que ha caminado sobre las aguas, pero lo primero que Pedro tuvo que hacer en medio de la tormenta fue escuchar la voz de Dios y eso es lo que viene para ti después de este ayuno. Como estás escuchando la voz de Dios, vas a caminar por encima de esa tormenta. La tormenta que antes te infundía temor, la tormenta que antes te derrotaba, la tormenta que antes te paralizaba, la tormenta que antes te desanimaba, ahora tú la vas a vencer y vas a caminar, vas a caminar sobre esa tormenta y la gente va a decir, pero ¿qué fue lo que te pasó? Antes te derrotabas ante esa situación, ante las palabras que te decían te entristecía y ahora lo que te hacen es sacar sonrisa. No, 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 es que ya yo conecté mi oído con la voz correcta. Es que yo conecté mi oído con la voz del Espíritu Santo. Es que yo conecté mi oído con la voz del Creador. Es que yo conecté mi oído con la voz del Todopoderoso. Y ya no hay contaminación que me detenga. Y ya no hay palabras que me entristezcan. Y ya no hay palabras que me paralicen. Porque yo sé el Dios que le creo. Mm. Entonces, amados hermanos, la fe no entra por los ojos. Nosotros a veces pensamos que si yo veo un milagro, eso provoca fe. No, la fe, dice la Biblia en Romanos. Anote por favor. Romanos 10:17. Mire lo que dice. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe entra por el oído. Si hay una fe débil, es que estoy escuchando la voz incorrecta. Si hay una fe esquelética, mongólica, raquítica, desnutrida, ¿sabes por qué? Porque estoy escuchando la voz incorrecta. Estoy escuchando la voz de no puede, la voz de tú no vales nada, la voz de tú eres siempre la misma. Y esa voz está provocando tormentas emocionales dentro de mí. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios que dice Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Usted va a ver la tormenta pequeñita porque usted entiende que el Dios que está con usted es más grande que esa tormenta y usted avanzará y usted superará y usted glorificará al Padre en medio de esa tormenta. Mm. Gracias, pastora, por ese amén en el Espíritu. El oído es el canal por donde el cielo deposita dirección. Anota, por favor. El oído es el canal por donde el cielo deposita dirección. Vamos a hacer una ilustración rápida. Una puerta puede estar frente a ti toda la vida. Voy a repetir. Una puerta puede estar frente a ti toda la vida. Pero si nunca giras la llave, si no tienes la llave, esa puerta nunca se abrirá. Voy a repetir esta ilustración. Una puerta puede estar frente a ti toda la vida y tú tienes el deseo de entrar por ella. Pero si nunca giras la llave, si nunca metes la llave, jamás vas a entrar por esa puerta. Y hay personas que están cerca de una nueva temporada.
pero siguen escuchando, no puedo, pero siguen escuchando el fracaso, pero siguen escuchando el temor, pero siguen escuchando el pasado, pero siguen escuchando las voces tóxicas. Yo le quiero profetizar a alguien, desconéctate hoy de esas voces tóxicas. Pastor, no puedo impedir que hable, no importa. Lo que tú puedes impedir es que esa voz te penetre en el espíritu. Tú puedes cerrar la puerta a las voces tóxicas, a las voces que quieren resaltar tus errores, a las voces que quieren resaltar tu pasado, a las voces que quieren resaltar tus falencias. Mira esas voces, dile, diablo, te reprendo y no te escucho y no te voy a escuchar y te reprendo en el nombre de Jesús. Usted le va a abrir, escúchame bien, su oído a la voz de Dios, a la voz que dice, mira, todo lo puedes en Cristo, a la voz que te dice, yo estoy contigo todos los días, a la voz que te dice, no te dejaré ni te desampararé, a la voz que te dice, te doy nuevas oportunidades, a la voz que te dice, tu mejor temporada está a punto de iniciar, a la voz que te dice, yo haré lo que te prometí. Bueno, 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 a mi hermana a mí se me dejó solo hoy. Cierra la puerta a la voz de la condenación. El problema no es que Dios no abrió la puerta. El problema es que sigues oyendo el viejo hombre. Wow, ¿tú escuchaste eso, pastora? Dios mío, esto está fuerte hoy. Lo dejamos hasta aquí. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Santo Dios. ¿Te escuchó eso? El problema no es que Dios no abrió la puerta, el problema es que seguimos escuchando el viejo. Wow, qué fuerte. Vamos a hablar de los tres niveles del oído. Hay una voz, hay un oído carnal, hay un oído almático y hay un oído espiritual. El oído carnal, voy a empezar por él. El oído carnal escucha desde la lógica humana, porque los que son de la carne, según Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El oído carnal escucha para criticar. El oído carnal duda antes de obedecer. El oído carnal necesita evidencia para creer. El oído carnal reacciona a lo visible. Este oído siempre va a preguntar, antes de intentarlo, ¿y si fracaso? Incluso antes de intentarlo te da por vencido. Te dan una palabra y te dice, ve, busca un carro allá en la agencia que Dios te lo va a pagar. Y el oído carnal, como escuchamos con ese oído, empieza a decir, no, hombre, pero ¿de dónde Dios lo va a pagar? ¿Con qué Dios lo va a hacer? Siempre empezamos a decir, ¿y si fracaso? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo esta comodidad? ¿Y si la inversión que hago la pierdo? Porque es un oído carnal. El oído carnal ama la zona de confort, o sea, la zona de comodidad. El oído carnal tiene características, usted analice. Número uno, teme al cambio, no quiere el cambio, evita los riesgos, posterga las decisiones, se conforma con sobrevivir, con las migajas, con lo poquito. Oído, Israel salió de Egipto físicamente, pero su oído seguía esclavizado. Wow, ¿no escuchaste eso, pastor? Esto está muy fuerte, amada iglesia. Cada vez que Israel tenía un problema, y lo voy a ver en Números, otra vez 13, el 14, el verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y mira lo que dijeron, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Hermano, apenas tenían un problema, querían volverse a Egipto. Es decir, que el oído de ellos todavía estaba conectado con Egipto. Este es el oído carnal. Bendito Dios del cielo. Siempre está diciendo, mañana lo haré. Siempre está diciendo, voy a intentarlo otro día. Hoy no es el día. Necesitamos romper con este oído carnal. Ahora hay un oído almático. ¿Cuál es el oído almático? El que escucha desde las emociones. El alma incluye la mente. La palabra alma, si te interesa,
estudiar la Biblia profundamente, es la palabra lev y significa el asiento de las emociones, de la mente, del intelecto y de la voluntad. Entonces, con ese oído yo empiezo a escuchar. Este oído escucha según el estado emocional que tiene. Si está triste, escucha y dice, no creo. Si está herido, escucha y dice, quizás, no sé, desconfío, no lo sé. Si está cansado, quiere rendirse siempre. El oído almático cambia según su estado de ánimo. Yo sé que aquí no va a haber amén, pero no se preocupe. Vamos para la. Un día dice, voy a conquistar ese monte mío, me lo dio Jehová. Ese monte mío, me lo dio Jehová. Y al día siguiente dice, no, mejor no. No, pero es que yo no sé si voy a poder. No, no creo poder. No hay, no, no, no. Otro día lo hago, pastor. Otro día. Muchos dentro de la iglesia viven atrapados en este oído. Aman a Dios porque aman a Dios, pero sus emociones gobiernan sus decisiones. Y mientras estemos en ese oído, el oído almático puede distorsionar lo que estoy escuchando. A veces hay una palabra que sale y la palabra que sale cuando se escucha con el oído almático puedo distorsionar la voz de Dios que estoy escuchando. Mire, el profeta Samuel, vaya conmigo, primera de Samuel, por favor, vaya conmigo, verso 16. Mire lo que es un oído almático. Verso 16. Verso 10, capítulo 16. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Mira, el oído almático hizo que el profeta vaciara su cuerno. Estaba con el cuerno vacío, hermano, escuche. Y mire la respuesta del profeta. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínense la respuesta del profeta, pensando que Saúl es más fuerte que el Dios que lo está enviando. Respondió desde sus emociones, porque estaba afligido por causa de Saúl. Entonces el oído almático puede distorsionar la voz de Dios. Dios te puede decir algo para bien y yo distorsiono esa voz según mis emociones para mal. Cuidado con el oído almático. Y por último, vamos allá al oído espiritual, que este es el que todos los que estamos aquí tenemos. Escucha desde la revelación. Mire lo que dijo Jesús en Juan 10. Vaya conmigo a Juan 10, por favor. Anote, anote, anote. Esto es un mensaje que de verdad tiene que cambiarnos la vida. Dios mío, el tiempo se me fue, me quedan 10 minutos. Juan 10:27. Mire lo que dice. El verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El oído espiritual escucha más allá del miedo. El oído espiritual oye propósito dentro del dolor. El oído espiritual oye conquista dentro de la tormenta. Un oído espiritual, rapidito, Primera de Reyes, vamos, vamos, Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a Primera de Reyes, por favor, allí rapidito. 18. Dice, pasado muchos días, verso 1, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo el oído espiritual? Fue pues Elías a mostrarse acá. Elías no puso resistencia. Elías no dijo, Señor, pero hace 3 años y medio que no llueve, ¿cómo es que ahora va a llover?
Elías dijo, si Dios lo dijo, yo lo hago porque Él lo puede hacer. Pero es que hace 3 años y medio que no llueve. La sequía está muy fuerte, pero yo escuché a Dios y Dios dijo que va a llover. A mí no me importa más nada. Yo me voy a presentar acá porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Y escúchame, acá estaba buscando a Elías para matarlo. Dice el ayudante de acá, uno de los generales de su ejército, cuando se encuentra con Elías, le dice, no hay rey, no hay reyes donde mi amo no ha hecho jurar que no te han visto. Por todos los lados te ha buscado para matarte. Y ahora Dios le dice a Elías solo, un profeta solo, acá hay un rey lleno de soldados, es un ejército completo, le dice, ve, preséntate acá. Elías podía sentir temor y decía, pero este hombre me anda buscando para matarme hace 3 años y medio, Señor. Y tú mándame un ejército a mí para yo ir acá, porque ¿cómo voy a ir solo? No, es que cuando tú tienes el oído espiritual conectado, vas a enfrentar los retos que Dios te da, porque sabe que Dios te va a entregar victoria dentro de esos retos. Aquí hay mucha gente que tiene el oído espiritual activo, bendito Dios del cielo, y los retos que Dios te va a entregar los vas a enfrentar con valentía, porque vas a ver la mano de Dios operar en esos retos que Él te va a entregar. Y cuando digo retos, estoy profetizando retos de fe. En medio de la crisis más fuerte que tú estás viviendo, Dios te va a dar retos de fe, porque tu oído ya está listo para enfrentar esos retos a causa de estos 3 días de palabras que Dios te ha dado. Así que Dios no te ha metido en este ayuno por casualidad. Dios te ha metido para preparar tu oído, porque lo que viene es tu mejor temporada. Lo que viene son retos de fe que van a glorificar al Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, mire esto, el verso, aleluya, vaya conmigo rapidito al 18, el verso 41. Le dice Elías al criado, bueno, vamos al verso 41. Entonces Elías dijo acá, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías está oyendo una lluvia grande, hermano. Léalo el verso 41. Por favor, léalo conmigo. ¿Dónde están los hermanos que tienen la Biblia allí? Lo pueden leer. Bendito Dios del cielo. La hermana Margarita se me durmió. La hermana Missy, ¿dónde está? Bendito Dios del cielo. ¿Dónde está el hermano Nazareno? No lo veo. Bendito Dios del cielo. Se me durmió también. Aleluya. Léalo allí. Léalo, hermano Nazareno. Léalo. Dice entonces, dijo Elías, acá sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo Elías dice que una lluvia grande se oye? Si no está ni la pequeña nube, hermano. Hermano, cuando usted escucha a Dios y se postra en el altar a orar, hermano, usted no se levanta de ese altar hasta que usted tenga la convicción de que ya Dios hizo lo que usted le está pidiendo. Pero ¿de dónde Elías saca que él está escuchando? Hermano, cuando usted tiene el oído espiritual conectado, en Arraiján, voy a poner este ejemplo, hay una sequía, hay un sol fuerte, pero usted tiene el oído conectado con Chorrera y Capira. Y usted dice, la lluvia viene por Capira. Y la gente dice, por esta está loca. Mira el sol que está haciendo. Tú no estás viendo el sol tan fuerte que hay. Y tú estás diciendo, sí, porque yo tengo el oído espiritual activado. Y el oído espiritual está escuchando la lluvia que viene por Chorrera. Y si viene por Chorrera, también llegará a Raiján, bendito el Padre. Usted no está viendo el sol que está picando, usted tiene el oído conectado con la lluvia que viene de camino. Y yo quiero profetizar en esta mañana que hay una lluvia grande que Dios te va a entregar, que va a dar fin a la sequía que tú has estado viviendo. Dios mío, Padre, yo siento el poder aquí. Hay sequías que se van a acabar hoy, porque ya tú no estás escuchando la voz del problema, estás escuchando la voz de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oído. El oído espiritual percibe oportunidad donde otro ven problemas. Wow. Oído. Este oído entiende, Dios me está mandando a salir. Dios me está introduciendo en mi mejor temporada, aunque haya temor, aunque no vea todo el panorama, empiezas a caminar. Aunque no entiendas completamente, empiezas a confiar. ¿Por qué? Oído, porque entiendes
que lo que Dios te dijo ya preparó todo el escenario para que cuando tú llegues, lo que Él te dijo se cumpla en tu vida. Oído, Abraham escuchó la voz de Dios y salió de su zona de comodidad. Lázaro estaba en la tumba, hermano. Era de 4 días, ya es día, pero escuchó la voz de Jesús y salió de la tumba. El oído de Lázaro no necesitaba la voz humana. El oído de Lázaro, para poder salir de la tumba, necesitaba escuchar la voz de Dios. Oído. El oído de Lázaro no estaba en la carne ni en la emoción, estaba en el espíritu. Y cuando Cristo lo llama, ven fuera, Lázaro conectó su oído con esa voz y salió de la tumba. Hay personas que en este día saldrán de ese problema por cuanto estás conectando tu oído a la voz de Dios. Voy a repetirlo. Has intentado salir por tus propios medios y no lo has podido conseguir, pero como has conectado, escúchame bien, tu oído espiritual a la voz de Dios, vas a salir de esa tumba donde por años te has mantenido encerrado. Bien, escuche bien. Dios nunca llamó a nadie para quedarse igual. Pedro tuvo que salir de la barca. Abraham tuvo que salir. Israel tuvo que salir del desierto. Los discípulos tuvieron que salir del aposento. Dios quiere hoy decirte, sal de esa comodidad. Cuando Pedro pasó toda la noche pescando y no pescó nada, Lucas capítulo 5, dice la Biblia que él, oído, volvió a intentarlo. Pero ¿cómo lo volvió a intentar? Porque le dijo Jesús, yo escuché con el oído espiritual lo que tú hablaste. Entonces yo sé que la lógica humana me dice, yo no voy a pescar nada, pero en tu palabra voy a echar esa red otra vez. Yo soy pescador de profesión y yo sé en el horario que se debe pescar. Y este no es el horario adecuado para pescar. Pero en tu palabra voy a hacer lo que me estás diciendo. En tu palabra echaré la red. El oído se conectó con la voz de Dios. El oído espiritual de Pedro se activó y eso provocó que Pedro tuviera la pesca más grande de su vida. Yo le voy a profetizar a alguien con mucho entusiasmo ahora. Dios te está diciendo, prepárate porque la barca que estaba vacía, vas a ver cómo se te llena en multiplicación. La barca que estaba vacía, vas a ver cómo llegan los peces en gran manera para gloria y honra del Señor. Ahora bien, hay algo que necesito que usted comprenda en estos 2 minutos que me quedan. No pude terminar el mensaje, pero lo que he dicho, Dios lo va a usar para que usted reciba. ¿Cómo entrar en una nueva temporada? Lo primero es escuchando diferente. No puedes entrar a una nueva temporada con el mismo oído del pasado. Deja de escuchar derrota, deja de escuchar autolimitación, deja de escuchar las voces tóxicas. Hermano, hay que quitar las voces tóxicas de nuestra vida. Mire, no se imagina cuando usted empieza a permitir que otro le contaminen el oído. Hermano, usted va a pasar el día en derrota, su vida, mira, te drenan la unción. Pastora, ¿me regala 5 minutos más, por favor? Y usted, regálame 5 minutos con mucho respeto. Sé que vamos a terminar así, pero voy a explicar esto que es muy, muy, muy importante. Mire, la oveja tenía una característica, que cuando la mosca empezaba a poner larvas en la cabeza, lo primero que la mosca hacía era contaminar el oído de la oveja. Porque cuando la mosca tocaba en el oído de la oveja
empezaba a ella misma a golpearse con la roca, al punto que si el pastor no intervenía con aceite, azufre y las medicinas, las hierbas medicinales que en ese entonces se usaban, la oveja se terminaba asesinando ella misma. Pero era porque no podía escuchar la voz del pastor. ¿Por qué? Porque el oído, la mosca, se lo habían contaminado. Oído con lo que estoy diciendo. Y el primer indicativo de que la oveja tenía el oído contaminado, pregúnteme cuál es. Si me motivan, se lo digo. Si no, oramos y nos vamos. ¿Eh? Pregúntame. El primer indicativo de que ya la larva había tocado el oído es el aislamiento. Cuando ya se empezaba a congregar una vez al mes. Y no indirecta, porque como el oído carnal o el oído emocional empieza a activarse, ay, el pastor me está tirando indirecta. No, estás escuchando con tu oído carnal. Te estoy enseñando para que aprendas. ¿Escuchaste eso? El aislamiento. Manda algo a los grupos, ya ni responde. Ya me importa cómo hacer, cómo no hacer. Eso está indicando que hay moscas que ya se te metieron en el oído. Entonces, cuando el pastor dice, o otra oveja te dice, ahí viene el lobo, tu oído está cerrado a esa voz y no puedes escuchar. Y si no escuchas, no tienes la facilidad para activarte, no tienes la facilidad para sacudirte, para protegerte, para esconderte. No, ¿por qué? Porque el oído estuvo contaminado y ya sé que el tiempo se me fue. Pero aprendamos a empezar a escuchar propósito, dirección, disciplina, fe, visión. Escúchame, inicia hoy a trazarte metas pequeñas. La grande conquista empiezan con pequeños pasos. Cuando la mujer iba a multiplicar el aceite, Dios no le dijo, búscate una vasija enorme, grandota, no. Le dijo, búscate vasijas, muchas, no pocas, pequeñas vasijas. Y eso fue lo que multiplicó el aceite. Y echaba en una un poquito y lo ponía aparte, y echaba en otra. Y la acumulación de lo poquito se volvió algo grande. Entonces usted empieza a trazarse metas pequeñas. Naamán también fue sano cuando decidió obedecer pequeñas instrucciones. David llegó al palacio después de cuidar las ovejas. Pedro caminó sobre las aguas después que dio un paso. Entonces, ¿cuál es la revelación aquí? Tu nueva temporada no comienza cuando haces algo grande, comienza cuando en tu interior tú dices, voy a trazarme metas pequeñas, voy a moverme en acción. ¿Cómo son las metas pequeñas? Voy primero a orar 15 minutos más, voy a leer un capítulo de la Biblia más, voy a levantarme un poquito más temprano, eso es lo primero. Después voy a organizar mis finanzas, voy a decir dónde voy a invertir, voy a quitar donde tengo que quitar, voy a hacer el ejercicio, voy a ser una persona con nuevas expectativas, voy a ser una persona con nuevos proyectos, voy a servir nuevamente, voy a buscar a Dios con mayor intensidad, voy a volver a intentarlo porque pequeñas disciplinas abren grandes temporadas. La puerta no se abre desde afuera, la puerta se tiene que abrir desde adentro. Dios puede mostrarte la tierra prometida, pero tú debes caminar hacia él. Dios puede mostrarte la tierra prometida, pero tú debes caminar hacia ella. Mm, Oído con esto. Dios puede mostrarte la tierra prometida, pero tú debes caminar hacia ella. Hoy decide sacar de tu oído todo lo que te indica fracaso, crisis y yo no puedo.
Hoy tú tienes que decir, yo decido sacar de mi oído aquello que me dice que hay sequía, aquello que me está indicando que todo va de mal en peor. Hermano, no pongamos la esperanza en ningún gobierno. Es que si el gobierno de este, que si el gobierno hace, que si el gobierno no hace, hermano, cuando gobiernan los justos va a haber paz en el pueblo, pero si hay un impío gobernando, no importa, Dios sigue sentado en su trono y Él te puede prosperar sin importar el gobierno de turno que esté operando en este momento. Entonces el Señor quiere que hoy escuche su voz porque vas a prosperar. Oído, estas palabras han sacado toda larva de tu oído y hoy Dios te está diciendo vas a prosperar. La pastora me está diciendo termina porque te voy a regañar. Bueno, ya voy a orar por ahí. Bendito Dios del cielo. Así que escuche bien, vas a prosperar. Agárrame esta palabra, por favor. Dios te está introduciendo en tu mejor temporada. No crea la mentira del diablo de que "Ay, ya pasó mi mejor temporada. Mis mejores tiempos ya se fueron". Mentira del diablo. Su mejor temporada inicia hoy en el nombre de Jesús. Tu mejor temporada inicia hoy en el nombre de Jesús. Tu mejor temporada no inicia cuando las cosas están buenas. Tu mejor temporada puede iniciar como Isaac en medio de un tiempo de crisis, pero escuchó la voz de Dios. Tu mejor temporada inicia hoy. Hoy, hoy inicia tu mejor temporada. Hoy. Y tienes que saber que vas a prosperar. Vas a prosperar. Vas a prosperar en el nombre de Jesús. Por favor, créelo conmigo. ¿Alguien puede ayudarme a creer esto? Usted puede agarrarse con uña y diente de esta palabra, por favor. Se lo suplico, el Espíritu Santo le suplica a través de mí. Por favor, agárrate de esta palabra, porque necesitas esta palabra para mantener tu fe firme. Vas a prosperar. Tu mejor temporada no pasó. Pastor, es que yo trabajaba en una empresa, mire, usted no sabe, yo ganaba tanto al menos. No. Dios te va a meter en una empresa mejor. Dios te va a dar un emprendimiento donde ganes más. Dios te va a dar más prosperidad de la que tuviste hace 5 años. Dios te va a introducir en una temporada mucho mejor. Vas a prosperar, vas a prosperar y vas a prosperar en el nombre de Jesús. Y reprendo toda confusión que el diablo quiere poner. Por si acaso estás diciendo, no, pero mira, reprendo ese oído en el nombre de Jesús. Vas a prosperar y vas a prosperar y vas a prosperar en el nombre de Jesús. Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros como poderoso Dios. Señor, gracias por que has descontaminado, has desintoxicado nuestro oído. Y yo te doy gracias por eso. Gracias, Dios, porque, Señor, he visto tu mano poderosa obrar. Y creo, Padre bueno, que la mejor temporada para nosotros no pasó, sino que está iniciando. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, con el corazón humilde, Padre, venimos delante de ti pidiéndote que en medio de la crisis que el mundo está viviendo, hagas como hiciste con Isaac y nos prosperes en gran manera. Que nuestra prosperidad sea el testimonio al mundo de que tú estás con nosotros. Que nuestra prosperidad sea el testimonio a los compañeros de trabajo, a la familia, de que cuando buscamos a Dios, es una mentira del diablo que voy a meterme en una crisis más fuerte, que Dios me mete en proceso. No, que cuando buscamos a Dios, Él es galardonador
de aquello que le busca. Padre bueno, ayúdanos en este tiempo y que esta palabra libere prosperidad a tu pueblo. Yo oro por esa prosperidad que tu pueblo necesita para testificar. No es para vanagloria, Señor. Aquí ninguno estamos por vanagloria. Aquí ninguno estamos, Señor, para robarte la gloria a ti. No, estamos buscando esa prosperidad como testimonio al mundo de que Cristo todavía prospera, que la crisis mundial no puede detener la prosperidad del Padre, que la crisis que cada nación enfrenta no puede detener la mano de Dios a favor de su pueblo, que Dios es más grande que cualquier crisis, que Dios es más grande que cualquier tormenta. Y ese es el testimonio que vamos a dar. Vamos a levantarnos a testificar y a decir, mira, mi Dios, jaja, en esta crisis Dios me ha dado a mí en abundancia. Yo tengo para regalar, yo tengo para dar, porque es que Dios es grande y maravilloso. Y la gente le vamos a contar el testimonio para que crean y se conviertan también al Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellos que van al trabajo, cúbrelos, guárdalos, guarda sus caminos, manda tus ángeles protectores alrededor de ellos. Que la sangre de Cristo que tiene poder cubra sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que puedan ver, Señor, cómo tu obra, milagros y señales, prodigios y maravillas a favor de ellos. Que hoy sea un día de milagros financieros, que el que está enfermo sea sanado, que reciba la sanidad del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que hoy veamos la gloria de Dios en Cristo, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y perdone que me pasé.